Procesos estocásticos, unidad número 4. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver dos temas importantes: densidad espectral de potencia y sistemas con entrada estocástica. Vamos a empezar con el primero. Como punto de motivación, el objetivo cuando hablamos de densidad espectral de potencia es poder caracterizar en frecuencia a un proceso estocástico en sentido estacionario sentido amplio. Un poco una idea de partida para concretar este objetivo puede ser el que nos sugiere señales y sistemas. En señales y sistemas logramos una caracterización en frecuencia de las señales a partir de la transformada de Fourier. Bueno, ¿qué vamos a hacer como primer paso en este caso? Es efectivamente aplicar la transformada de Fourier a cada realización de un proceso estocástico. Sabemos que las realizaciones son señales en el dominio del tiempo. Veamos qué nos queda en MATLAB si aplicamos esta idea en el ejemplo del proceso de fase aleatoria. ¿Sí? Veamos que en este caso la amplitud es unitaria, la fase está dada por omega, la frecuencia está dada por omega y la fase aleatoria por phi uniforme entre menos pi y pi. Bueno, acá estamos en MATLAB, donde en este código lo que hago es generar distintas realizaciones del proceso que tenemos acá de fase aleatoria. Tenemos que la frecuencia omega está dada por 2pi f0, arbitrariamente seti f0 en 5 Hz. La fase es θ y acá podemos ver que genero números aleatorios en cada realización entre menos pi y pi. Con la función rand genero números entre 0 y 1 de una distribución uniforme y con esta cuentita lo paso al intervalo deseado. Cada vez que ejecute entonces este código se va a generar una realización. Como hemos comentado muchas veces en señales y sistemas, MATLAB trabaja con señales de tiempo discreto. Por lo tanto, según como yo defina mi variable temporal, voy a generar la sensación de una señal de tiempo continuo. Para eso siempre es recomendable trabajar sobre un muestreo que supere una cantidad de 2 veces la frecuencia máxima en la señal analizada. El porqué de eso lo van a ver en DCT y en comunicaciones el año que viene. En fin, en la práctica un criterio aceptable es trabajar con una frecuencia de muestreo alrededor de 10 por F0. Yo estoy trabajando con 8. Acá entonces voy a generar las muestras de la realización deseada. Bueno, voy a plotearlas acá y un poco la función que me va a permitir ver el espectro según trabajamos en señales y sistemas. Es decir, lo que voy a hacer es, en esta función mi espectro, calcular la transformada de Fourier de esta realización. Una vez que calcule la transformada de Fourier, tomo el módulo y después eso lo voy a devolver en esta variable x mayúscula y el soporte también para poder graficar. Acá en esta línea voy a plotear ese espectro y bueno, sin más preludios vamos a ver qué es lo que se ejecuta. Bueno, acá tengo una realización y su espectro. A priori es lo que uno esperaba. La señal es de frecuencia f0 5 Hz. Perfectamente tengo dos picos en menos 5 y en 5 de amplitud 0,5, lo cual era esperado. Lo único que puede hacer un poco de ruido es que se esperaba, en mi opinión, dos impulsitos. Sin embargo, acá no se observan dos impulsitos. Después ustedes investiguen un poco eso y cuéntenos por qué no se ven dos impulsos perfectos. Bueno, si yo corro este código de nuevo, voy a generar una nueva realización. En este caso aparece naranja su espectro y así sucesivamente yo puedo generar
varias corridas de este código. Bueno, acá debemos tener alrededor de 10 corridas. En este gráfico veo cada una de las realizaciones. Y lo que nos interesa a nosotros es ver el espectro. Fíjense que el espectro no presenta un resultado constante, sino que hay una pequeña variación. Y eso un poco tiene sentido, ¿no? Porque recordemos que entre realización y el espectro hay de por medio una transformación biyectiva, que es la transformada de Fourier. Entonces, si yo acá tengo realizaciones temporales, acá podría pensar que tengo realizaciones en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Por eso cada vez que se ejecuta una realización, yo obtengo una realización en el dominio frecuencial. La idea es cómo con toda esta información, cómo con todas estas realizaciones en el plano frecuencial, yo voy a poder armar una densidad espectral de potencia, que es lo que nos interesa en esta primera parte. Volvemos a la presentación. Bueno, acá tenemos un poco un resumen de lo que se corrió hace unos instantes, las realizaciones en el dominio del tiempo y las realizaciones obtenidas en el dominio frecuencial. ¿Cuáles son los problemas que tuvimos y podríamos llegar a tener? Bueno, algunas realizaciones puede que no tengan transformada de Fourier, ¿sí? Ese problema no lo tuvimos nosotros, pero podría pasar. Y el que sí tuvimos nosotros es que la transformada de Fourier de cada una de las realizaciones, bueno, acá dice que es una variable aleatoria y en realidad es un proceso estocástico. Bueno, no, en realidad creo que está bien, porque lo que quise poner es lo siguiente: cuando yo fijo un instante, cuando yo fijo un nivel de aleatoriedad, cuando yo fijo un instante de tiempo, lo que obtengo es una variable aleatoria, porque tengo, bueno, un conjunto de realizaciones, que van a constituir muestras de esa variable aleatoria, en este caso en este instante de tiempo. Análogamente va a pasar cuando yo defino un valor de frecuencia, supongamos 2. Voy a tener distintas realizaciones, es decir, voy a tener que para la frecuencia f igual a 2 voy a tener una variable aleatoria. Eso me parece que es lo que quise decir. Ahora bien, lo que sí es cierto es que este conjunto de realizaciones constituyen el proceso estocástico de fase aleatoria. Y este conjunto de realizaciones en el plano frecuencial constituyen otro proceso estocástico, ¿sí? El proceso estocástico que va a definir el espectro de esta señal. ¿Cómo hacemos entonces para poder resolver esos problemas, los problemas mencionados anteriormente? Bueno, una idea también está en señales y sistemas. Cuando teníamos una señal x de t, si definíamos un intervalo de tiempo 0t mayúscula, vía la relación de Parseval podríamos calcular que la energía en ese intervalo de la señal era, también podía obtenerla de esta forma, ¿no? Como la integral de la transformada de Fourier de la señal módulo al cuadrado. Y esto de alguna forma nos permite ver que este término, que sería la transformada de Fourier de la señal x de t al cuadrado, si toda esta integral me da la energía en el intervalo donde la señal está definida entre 0 y t, esta transformada de Fourier al cuadrado hace las veces de densidad de energía, es decir, cómo se distribuye la energía de la señal x de t respecto de la variable temporal. Podríamos entonces obtener lo que sería la densidad de potencia de la señal x de t
como la transformada de Fourier de la señal x de t al cuadrado dividido la longitud del intervalo, en este caso t mayúscula. ¿Cómo quedaría esto? Esta noción es extendida para un proceso estocástico. Lo que vamos a hacer para un proceso estocástico, pedirle primero que sea estacionario en sentido amplio y tomar una realización en el intervalo de tiempo 0t, y a esa realización le vamos a calcular la transformada de Fourier, ¿sí? Vía la ecuación, según León García, la ecuación 10.1, que no es otra cosa que la fórmula de la transformada de Fourier. X moño de f va a constituir la transformada de Fourier de una realización, es decir, una realización en el plano frecuencial. Por lo que charlábamos recién, entonces, la densidad de potencia puede aproximarse. ¿Por qué digo puede aproximarse? Porque todavía estamos armando lo que sería la densidad espectral de potencia de un proceso estocástico. Lo que sí podemos decir es que lo que tenemos acá abajo es la densidad espectral de potencia para una realización. ¿Y cómo calculamos la densidad espectral de potencia? Bueno, como la transformada de Fourier de la realización x de t, a partir de ahora x moño de f módulo al cuadrado dividido t mayúsculo. Eso se denomina p moño de f. Voy a omitir el sub t para no guiarme con la notación. O lo que es lo mismo de esta forma. Este p moño es importante y se denomina periodograma de un proceso estocástico. Este periodograma constituye la densidad espectral de potencia para o asociado a la realización que estamos analizando, y también es un proceso estocástico, ¿no? En definitiva, este periodograma, porque si yo ejecuto un nuevo ensayo voy a tener una nueva realización x de t y un nuevo periodograma. Entonces también es un proceso estocástico porque va a depender de f y del sorteo de la realización. ¿Cómo hacemos para obtener a partir de este periodograma la densidad espectral de potencia? Bueno, como nosotros vamos a tener tantos periodogramas como realizaciones, una buena idea sería promediarlas. Entonces lo que vamos a hacer es tomarle el valor esperado a esos periodogramas. Y después nosotros estábamos analizando un intervalo de longitud finita 0t. Lo que vamos a hacer es analizar todo el soporte de la señal. Entonces eso lo representamos como t tendido a infinito. Para cerrar un poco este planteo, la densidad espectral de potencia de mi proceso estocástico se va a definir como el límite de t tendiendo a infinito del valor esperado del periodograma p moño, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculamos este límite? ¿Cómo calculamos el límite del valor esperado? Ahí, por suerte, nos auxilia el teorema de Wiener-Kitchin. ¿Qué nos dice este teorema de Wiener-Kitchin? Que, dado un proceso estocástico x de t estacionario en sentido amplio, su densidad espectral de potencia, lo que veíamos en la transparencia anterior, el límite de t tendiendo a infinito del valor esperado de los periodogramas, se puede obtener como la transformada de Fourier de la función de autocorrelación R de x. Eso es para nosotros genial, porque nos evitamos el cálculo del límite anterior, el valor esperado del periodograma, y bueno, la verdad que no es poco eso. Este resultado se demuestra al finalizar la sección 10.1 del León, para el caso discreto si no recuerdo mal. En este caso lo que hice fue pegar los resultados que aparecen en el libro de una de las referencias de esta materia, el J. Pegué el teorema 11.12 porque me parece interesante cómo lo resume, ¿no? Lo resume como un teorema este resultado, ¿sí? Lo que acabo de mencionar. Para el caso de un proceso estocástico de tiempo continuo. Si el proceso estocástico de tiempo discreto, bueno, nuevamente en vez de la
va a ser la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿no? Con la transformada de Fourier yo voy a obtener la densidad espectral de potencia, y si yo quiero recuperar la función de autocorrelación, lo que voy a hacer es la antitransformada de Fourier. Para finalizar esta parte voy a recordar que la densidad espectral de potencia de un proceso estocástico Sx de f es la distribución de potencia de ese proceso estocástico respecto de la variable f, es decir, respecto de la frecuencia. Eso que acabo de decir lo resume un poco esta expresión, ¿sí? Al ser entonces Sx de f la densidad espectral de potencia, si yo la integro de menos infinito a más infinito, voy a obtener lo que se conoce como la potencia promedio de mi proceso estocástico. Si recordamos nuevamente que la función de autocorrelación la puedo recuperar como la antitransformada del espectro, voy a poder obtener esta potencia promedio como la función de autocorrelación evaluada en tau igual a 0, ¿sí? Eso lo vemos rápidamente acá. Ahora lo retomo enseguida porque es una de las propiedades. ¿Propiedades de quién? De la densidad espectral de potencia. Siempre va a ser positiva para todo valor de f, por definición, ¿sí? Como comentaba hace unos segundos, la potencia promedio de mi proceso estocástico, que vimos en la unidad anterior, se define como el valor esperado del proceso estocástico x de t al cuadrado. Lo puedo encontrar como la función de autocorrelación, siempre y cuando el proceso estocástico sea estacionario en sentido amplio, ¿no? Como la función de autocorrelación en tau igual a 0. Y esto lo veo acá, ¿sí? Si tau vale 0, toda esta exponencial me da 1, por lo tanto me va a quedar la integral de menos infinito a más infinito de la densidad espectral de potencia. Y habíamos dicho hace unos minutos que eso es la potencia promedio del proceso estocástico. Si mi proceso estocástico es de valores reales, se verifica que el espectro, la densidad espectral de potencia, va a ser una función par. Bueno, como vemos que la densidad espectral de potencia y la función de autocorrelación están directamente relacionadas, es importante que tengan claro las propiedades, que tengan en cuenta las propiedades para la función de autocorrelación. Estas en el libro de cabecera de León García están en el capítulo 9, ¿sí? Es importante que esta que charlábamos recién, que la función de autocorrelación define la potencia promedio, la función de autocorrelación en tau igual a 0, que es una función par cuando el proceso es de valores reales, que nos da una noción de la velocidad de cambio del proceso estocástico, y eso, introduciendo la densidad espectral de potencia, se hace algo más intuitivo, ¿sí? Y que la función de autocorrelación alcanza su máximo en tau igual a 0. Bueno, veamos unos ejemplos que tenía acá. Bueno, otra vez, en el caso del proceso de fase aleatoria, un poco en la simulación que mostré al principio de este video, vimos que parecía que el espectro quedaba definido por la frecuencia omega 0, ¿sí? Algo que esperábamos y por lo que venimos charlando, efectivamente va a ser así. En esta actividad, ¿qué vamos a hacer? Calcular la densidad espectral de potencia y la potencia promedio. Lo más importante, y ténganlo presente al momento de calcular la densidad espectral de potencia, es que verifiquen lo que nos pide el teorema. ¿Y qué es lo que nos pide el teorema de William-Kitching? Que el proceso estocástico sea estacionario en sentido amplio. Entonces hay que chequear que la media sea constante. Eso lo vimos también en una de las clases de la unidad 3, que eso lo hacemos por definición. Y otro tip para que tengan en cuenta: traten de trabajar a nivel operador esperanza, y como último recurso recién apliquen la definición de esperanza, ¿sí? Eso también lo charlamos en el video anterior. En el caso del proceso de fase aleatoria sabemos que la media es 0, genial, cumple la primera condición
que nos pide un proceso estacionario en sentido amplio. Vamos por la autocorrelación. Nuevamente aplicamos la definición de autocorrelación usando el operador esperanza, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, si defino el instante tiempo T1, T2, tengo que hacer la esperanza de mi proceso estocástico en T1 por el proceso estocástico en T2. Eso nos lleva a esta expresión, ¿sí? El A cuadrado sale del proceso X en T1 y el proceso X en T2, ¿sí? Bueno, acá otra vez, como les comentaba recién, hay que tratar de trabajarlo lo más que se pueda a nivel operador esperanza. Acá aplicando propiedades trigonométricas nos va a quedar esta expresión. Este término desde el punto de vista estadístico es constante, así que la esperanza de este coseno de omega 0 por T1 menos T2 va a ser eso, y este término nos va a terminar dando 0. Finalmente, la función de autocorrelación para el proceso estocástico X entre T1 y T2 es A cuadrado, es A cuadrado sobre 2 por coseno de omega 0 por T1 menos T2. Acá estamos viendo que esta función de autocorrelación depende de la diferencia, eso lo explicito de esta forma, por lo tanto el proceso de fase aleatoria es estacionario en sentido amplio. Ahora podría recién aplicar el teorema de Wiener-Fitching para calcular la densidad espectral de potencia. Entonces, si la función de autocorrelación tiene esta expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular su transformada de Fourier. Si van a una tabla de transformada o juegan con la identidad de Euler, vamos a llegar a que la transformada del coseno de omega 0 por tau es pi por un impulsito en menos omega 0 y otro un impulsito en omega 0. Por lo general, al menos yo trabajo la densidad espectral de potencia respecto de F. Si la van a trabajar respecto de omega, el ejercicio termina acá, si no hay que hacer un cambio de variable, ¿no? Si cambiamos este omega por 2πf, vamos a tener que de cada impulsito sale un 2pi. Para sacarlo fuera del argumento de la delta va a salir como 1 sobre 2pi. Por lo tanto, esta va a ser la expresión final del espectro de potencia, ¿sí? Un impulsito en menos F0, otro en F0, de amplitud A cuadrado sobre 4. Y ahí termina el ejercicio. Bueno. Veamos el siguiente. Aguanten un segundo. El siguiente ejemplito, donde lo que tenemos que hacer es obtener la densidad espectral de potencia para un proceso ruido blanco, ¿sí? El proceso WT. Bueno, acá como me permite también comentarlo, lo hice muy fugazmente en la unidad anterior, pero bueno, ¿qué es un proceso ruido blanco? Un proceso ruido blanco es aquel cuya función de autocovariancia entre T1 y T2 queda definido por el impulso en T1 menos T2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo defino el instante de tiempo T1 y pienso que ahí tengo una variable aleatoria, la variable aleatoria vamos a decir W1 para ser más rápido. Si fijo el instante de tiempo T2, voy a tener la variable aleatoria W2. ¿Qué quiere decir esta condición? Que estas dos variables aleatorias están no correlacionadas, ¿sí? Entonces, un ruido blanco es un proceso en el cual instante a instante no hay ninguna correlación, salvo cuando T1 y T2 es el mismo. Si T1 y T2 es el mismo instante de tiempo, lo que voy a tener es la variancia en ese instante de tiempo. Eso es un proceso ruido blanco. Un proceso ruido blanco estacionario en sentido amplio, que es el que vamos a trabajar por lo general,
tiene media constante y esa media casi siempre es cero. ¿Por qué? Y porque un ruido por lo general aporta de la misma forma del lado positivo, de una forma ecuánime del lado positivo que del lado negativo. Entonces no es restrictivo decir que aparte de ser constante va a ser cero. Al tener media cero, la función de autocovariancia es la misma que la función de autocorrelación, entonces se reduce a que la función de autocorrelación entre T1 y T va a ser una constante que va a estar dada por la variancia en el instante tiempo T por un impulso en T1 menos T2, donde T1 menos T2 es igual a tau, ¿sí? Nuevamente, en este caso, el proceso estacionario en sentido amplio ruido blanco no va a estar correlacionado, es decir, lo que pasa en el instante T1 no tiene ninguna relación lineal con lo que pasa en el instante tiempo T2, a menos que T1 y T2 sean el mismo instante, y en ese caso la correlación se va a convertir en la variancia. ¿Por qué? Porque la media es cero. Bueno, después de toda esa cantaleta, les dejo esta pregunta para que piensen o para que respondan entre ustedes. Bueno, una vez que ya definimos un proceso estacionario en sentido amplio ruido blanco, ¿qué era lo que queríamos hacer? Calcular la densidad espectral de potencia. ¿Cómo? Acá tenemos que como ya charlamos que este va a ser un proceso estacionario en sentido amplio, directamente vamos a calcular la transformada de Fourier de su función autocorrelación. Bueno, si van o si recuerdan de señales y sistemas, la transformada de Fourier de un impulsito es una constante. Por lo tanto, me va a quedar que el espectro es U. Si tengo que graficar la densidad espectral de potencias, nos va a quedar que es una constante, ¿sí? Una constante para todo F. De esta interpretación se entiende un poco el nombre de blanco, aludiendo a lo que sucede con la luz blanca que contiene todos los colores. En este caso, el ruido blanco contiene todas las frecuencias, de menos infinito a más infinito, de una forma uniforme. Bueno, un ejercicio más para... lo voy a comentar un poco superficial. Tengo el proceso suma dado por xt más it, donde el proceso it y xt son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. También viene bien para repasar qué quiere decir que sean conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Bueno, dos procesos x e y son estacionarios en sentido amplio de forma conjunta, sí. Tanto x e y por separado son estacionarios en sentido amplio, y además la función de autocorrelación cruzada xy depende de la diferencia de tiempo, ¿sí? Depende de tau. Bien, entonces, aclarado eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero y principal, recuerden, hay que chequear que el proceso z de t es estacionario en sentido amplio. Que sea x e y conjuntamente estacionario no implica que el proceso z de t lo va a hacer, hay que probar. Bueno, rápidamente vamos a ver que el proceso z de t es de media constante, así que le hacemos la tilde y atacamos directamente la autocorrelación. En el caso de la autocorrelación no queda más que aplicar la definición, es decir, va a ser la esperanza del proceso z en el instante tiempo t más tau por el proceso z en el instante tiempo t. ¿Qué hacemos ahora? Mismo consejo de siempre, trabajen a nivel operador esperanza. Entonces acá hacemos las distributivas, multiplicamos el proceso x en t más tau por x en t, el proceso x en t más tau por el proceso y de t, y así sucesivamente. Nos van a aparecer estos cuatro términos, ¿sí? Que bueno, al tener la esperanza de cuatro términos, al ser después el operador de esperanza distributivo respecto de la suma, cada una de estas esperanzas va a generar una función de autocorrelación. Como el proceso x era estacionario en sentido amplio, a ser conjuntamente estacionario los dos, directamente acá me va a quedar
no lo escribo para ir más rápido, me va a quedar un Rx de tau. Acá sí hago uso de la definición de conjuntamente, entonces esta autocorrelación cruzada entre X e Y también va a depender de tau. Acá lo mismo, me va a quedar que la correlación cruzada entre Y y X respecto de tau, y finalmente el último término va a ser la autocorrelación de Y en tau. Finalmente voy a poder decir dos cosas. Al tener que los cuatro términos dependen de tau, efectivamente la función de autocorrelación de Z depende de tau, es estacionario en sentido amplio, y ahora sí puedo calcular, ahora sí puedo analizar la densidad espectral de potencia como la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, ¿sí? Que es de esperarse que me genere cuatro términos. Se lo dejo ahí para que ustedes lo terminen. Bueno, nos metemos con la segunda parte de esta presentación. Recuerden que estos dos temas están distribuidos en el capítulo 10 del León García. Este tema hablaba de sistemas con entradas estocásticas. Si hablamos de sistemas, se nos viene a la mente lo que vimos en la unidad 1 y 2 de señales y sistemas, ¿sí? En esa oportunidad habíamos trabajado con sistemas determinísticos, sistemas con memoria, sistemas sin memoria. Dentro de los sistemas con memoria, con dinámica, hemos visto los sistemas variantes, invariantes y los lineales. Y en la unidad 2 dedicamos mucho tiempo a los invariantes y lineales, es decir, a los sistemas LT. Hago hincapié en que lo que hemos analizado en aquella oportunidad y en esta también son sistemas determinísticos. ¿Por qué son sistemas determinísticos? Porque ante la misma entrada la respuesta va a ser, la salida y de t va a ser la misma. En este curso no se analiza un sistema estocástico, pero ustedes deben intuir que es un sistema estocástico. Voy a inyectar la misma señal y la salida seguramente va a cambiar, va a ir cambiando. Vamos a analizar dos tipos de sistemas. Vamos a trabajar un poco con los sistemas sin memoria y los sistemas LT. En el caso de los sistemas sin memoria o sin dinámica, pensemos en el operador G para poder definirlo, ¿sí? Por ejemplo, de esta forma. ¿Qué va a pasar con los sistemas sin memoria? Bueno, si tengo como entrada un proceso que es estacionario en sentido estricto de orden K, si tengo un proceso estacionario de orden K, su salida va a ser un proceso estacionario de orden K. Por lo tanto, si el proceso es de entrada es estacionario en sentido estricto, el proceso de salida también va a ser estacionario en sentido estricto. Esto lo pueden demostrar ustedes. Un poco como idea para la demostración, ¿qué es lo que en dónde tenemos que apoyarnos? Bueno, en definir la variable I en T1 como el operador G aplicado al proceso X en instante de tiempo T1. Ahora voy a ir un poco más rápido. La variable I2 como el operador en X2 y así sucesivamente. Voy a armar un conjunto de K variables y un poco tal vez se entienden a dónde voy. Como tengo información del proceso X de T, si tengo K variables, si tengo K variables en X, las voy a caracterizar por la distribución conjunta de orden K para el proceso estocástico X. ¿Cómo hago para obtener la distribución del proceso Y? Bueno, usamos el teorema que vimos en la unidad 2 que nos permite casualmente eso, obtener la PDF de un proceso Y a partir del proceso X dividido el jacobiano, ¿sí? Esta es un poco la base para la demostración de este resultado. Siguiendo con sistemas sin memoria,
vamos a ver otro caso interesante. Si tengo un proceso estocástico que es estacionario en sentido estricto y además es gaussiano, la salida, por lo que vemos recién, va a ser también estacionaria en sentido estricto, pero no necesariamente gaussiana. Esto con que lo vean en un contraejemplo alcanza. El ProAquis propone un lindo ejemplo que es el del sistema cuadrático, ¿sí? Así que, bueno, los invito a que lo vean para poder comprender por qué sucede esto. Bueno, ahora seguimos con los sistemas LTI. No hay mucho para decir de qué es un sistema LTI, más que lo que charlábamos en la presentación de sistemas determinísticos. Tiene la propiedad de linealidad e invariancia, y como vemos en enseñar ese sistema, esas dos propiedades nos permiten construir este resultado importantísimo, que es que la salida queda definida por la integral de convolución entre la entrada y lo que llamábamos en aquella oportunidad la respuesta al impulso. H va a ser mi respuesta al impulso. Bien, con la convolución que nos da el vínculo entre la entrada y la salida, podemos calcular algunas estadísticas del proceso de salida y de t, ¿sí? Vamos a por la media, ¿sí? Como no sé si la media va a depender del tiempo o no, vamos a calcular la media del proceso I respecto de t. Aplicamos la definición y acá, o sea, aplico la definición de media, no como la esperanza de I de t. Y acá seguimos con la expresión de I de t a partir de la convolución. Eso nos lleva a, olvídense por un segundito de esta esperanza. Sabemos que I de t va a ser, como veíamos en la transparencia anterior, la integral de x de tau por h de t menos tau. A todo eso le voy a aplicar el operador esperanza, como tenemos acá en este segundo paso. ¿Por qué me queda así en este tercer paso? Porque, bueno, intercambiamos el operador esperanza con la integral. Una vez que hacemos eso, sacamos del operador esperanza todo lo que no es estocástico, en este caso la respuesta al impulso, y nos va a quedar esta expresión, que nos va a quedar una integral de la media en tau por la respuesta al impulso. Y esto, sin pensarlo mucho, es la convolución entre la media del proceso de entrada por la respuesta al impulso. En el caso que el proceso estocástico x de t sea estacionario en sentido amplio, si volvemos acá a las cuentas, nos va a quedar que este término es constante. Por lo tanto, lo sacamos fuera de la integral, me va a quedar esa constante por la integral directamente de la respuesta al impulso, ¿sí? Es decir, lo que tenemos en esta expresión. Si ustedes recuerdan un poco, este término va a ser la respuesta en frecuencia en f igual a 0, ¿sí? Entonces ese es un resultado interesante. Directamente nos va a quedar también que la media de la salida de un sistema LTI va a ser un proceso estocástico con media constante. Bueno, análogamente podemos aplicar este razonamiento para la función de autocorrelación. Calculamos la función de autocorrelación del proceso de salida a partir de su definición. Acá va a empezar a aparecer un conjugado, y eso se debe a lo siguiente. Por lo general, la función de autocorrelación, de la forma más general, valga la redundancia, se define como el operador esperanza de la variable aleatoria I en T1 por el conjugado de la variable aleatoria I en T2. ¿Y esto a qué se debe? Como les comentaba, en el caso general, los procesos estocásticos o las variables aleatorias pueden ser de valores complejos. Entonces, para que este producto interno, para que esta expresión cumpla las condiciones de un producto interno,
tiene que ser siempre positivo o cero. Y eso en el caso de valores complejos se obtiene conjugando el segundo término. Entonces, si empiezan a ver ese conjugado en el segundo término, se debe a lo que acabo de comentar. Bueno, y acá hay que con paciencia trabajarlo usando la convolución, ¿no? Por ejemplo, en este enfoque, el león hace otro enfoque. Les adelanto que cuando vean esta parte, directamente acá reemplaza por la convolución de la entrada x en t1 y la respuesta del impulso, análogamente acá. Este enfoque me resulta más interesante a mí porque define un punto intermedio y ahora van a ver en dónde. La segunda variable la dejo como está, y acá sí, efectivamente se aplica la definición y se juega un poco de la misma forma que en el caso anterior, ¿sí? Entonces, acá voy un poco pausado y después acelero. ¿Cómo me queda la salida y en T1? Bueno, como la convolución de x y la respuesta del impulso. Entonces me va a quedar la integral de x en T1 menos beta por h en beta respecto de beta. Beta en este caso hace las veces de variable de integración. Misma premisa de siempre. Meto el operador esperanza, lo intercambio con la integral, y todo lo que no es y todo lo que es estocástico lo saco fuera del operador esperanza. Lo único que no era estocástico es h de beta, por eso sale fuera del operador esperanza, y acá me queda la esperanza de x en t1 menos beta por el conjugado en t2, que acá ya nos estamos acostumbrando a que si vemos la esperanza de un producto, eso es una función de autocorrelación. ¿Qué función de autocorrelación en este caso? La función de autocorrelación entre x e y, ¿sí? Lo que tenemos acá. ¿En qué instante de tiempo? Bueno, primer instante de tiempo t1 menos beta, genial, y el segundo instante de tiempo va a ser t2. Si analizamos un poco esta integral, podemos ver que no es otra cosa que la correlación entre x e y en los instantes de tiempo t1, t2, convolución con h en t1. ¿Terminamos de encontrar la función de autocorrelación de salida? No, casi. Nos quedó respecto de este punto intermedio que mencionaba hace unos minutos, que es la función de autocorrelación entre x e y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues exactamente, vamos a calcular la función de autocorrelación entre x e y. Hacemos el análisis y vamos a llegar a algo por el estilo, que la función de autocorrelación entre x e y es la autocorrelación de entrada, convolución con la respuesta al impulso conjugada en el instante tiempo t2. ¿Qué hacemos con esta expresión? Exactamente, se reemplaza acá. ¿Sí? Perfecto. Finalmente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la autocorrelación de salida en el instante de tiempo t1, t2 es la autocorrelación de entrada en t1, t2, convolución con la respuesta al impulso h en t2 conjugado, convolución con la respuesta al impulso h en t1. Perfecto. Y a esto le podemos agregar qué es lo que sucede si los procesos x e y son conjuntamente estacionarios en el sentido. Vamos a hacer un análisis similar a lo que vimos en la media, que es lo que pasa con la autocorrelación de salida, con la primera expresión, la que depende de la correlación entre x e y. Después vamos a hacer lo mismo en la expresión de la correlación cruzada entre x e y, y vamos a llegar a este resultado interesante, que es que la función de autocorrelación de salida es la convolución entre la autocorrelación de entrada por el conjugado de la respuesta del impulso en menos tau por la convolución de h en tau. Es decir, hay que hacer una doble convolución, o lo que es lo mismo, pensar que hay un sistema definido por
H conjugado convolución con H, ¿sí? Es una forma interesante de verlo. Otra cosa importante que vemos es que efectivamente mi proceso estocástico de salida también, su función de autocorrelación también depende de tau. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un sistema LTI y lo inyecto con un proceso X que es estacionario en sentido amplio, el proceso de salida también va a ser estacionario en sentido amplio. Bien, entonces ya tenemos la media de la salida del sistema LTI, ya tenemos la función de autocorrelación, ya sabemos lo que pasa cuando el proceso de entrada es estacionario en sentido amplio. Lo que nos restaría es calcular la densidad espectral de potencia, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, primero necesitamos la función de autocorrelación de salida y además asegurarnos que el proceso I de t es estacionario en sentido amplio. Eso ya vimos que es cierto, siempre y cuando el proceso de entrada sea estacionario en sentido amplio. ¿Cómo calculamos el espectro? Exactamente, ni más ni menos que la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Jugando con las propiedades, como acá tengo una doble convolución, me va a quedar que el espectro de salida no es más que el producto de H conjugado por H por la densidad espectral de potencia de entrada. O lo que es lo mismo, H conjugado por H me va a dar módulo de la función de transferencia al cuadro. Bueno, esto también me gustó como lo presentó el Jade, por eso puse el teorema 11.2 y 11.3 del mismo. ¿Qué nos dice el Jade? Nos dice que si tenemos un sistema LTI dado por la respuesta al impulso H de t, si el proceso X de t es estacionario en sentido amplio, la salida del proceso I de t, como veíamos hace rato, queda definida de esta forma. La función de autocorrelación, acá similar al león, Jade no explicita la doble convolución, pero queda para que ustedes, como en el león si quieren, jueguen un poco y esta integral se va a convertir en una convolución y esta en la segunda, ¿sí? En definitiva, la función de autocorrelación de la salida va a depender de tau. La expresión de la correlación cruzada cuando los procesos X e Y son estacionarios en sentido amplio. ¿Y qué me queda? Bueno, el teorema 11.3 es interesante porque menciona que si mi proceso X de t además es un proceso gaussiano, a la entrada de un sistema LTI, el proceso I de t también va a ser un proceso gaussiano, ¿sí? Ese es un resultado interesante que no pasaba en el caso de un sistema sin memoria. En el caso de un sistema LTI sí se va a verificar. Bueno, acá en el teorema 11.5 presenta Jade los resultados para el caso de un proceso estocástico de tiempo discreto. Este resumen que presenta Jade como teorema 11.16 también está muy interesante, donde bueno, vemos un poco la deducción que hicimos hace unos minutos para la densidad espectral de potencia de la salida del sistema LTI. Y este grafiquito, este diagrama de bloques está interesante porque de alguna forma, como vimos anteriormente, para la función de autocorrelación de salida hay que hacer como una pausa o hay un punto intermedio en la función de autocorrelación cruzada. Este diagrama de bloques lo implica, ¿no? Si yo pensara que la función de autocorrelación de entrada excita a un sistema con respuesta al impulso h de menos t y después esta salida, que es la autocorrelación cruzada entre x y y, excita otro sistema que es h de t, estaría obteniendo la función de autocorrelación de salida. Es interesante esa interpretación, análogamente para el dominio frecuencial. Bueno, nos quedó un video largo, por más que intenté de que sea breve. Vamos a charlar igualmente este ejemplo, ¿sí? Que pide calcular la densidad espectral de potencia para la densidad espectral de potencia
de un sistema LTI que es excitado por ruido blanco, ¿sí? Ya hace unas transparencias vimos que el ruido blanco estacionario sentido amplio estaba definido por esta autocorrelación y su espectro era plano para todo F, ¿sí? Entonces, si excitamos con ruido blanco, ¿qué vamos a tener a la salida? Vamos a tener algo que se conoce como ruido coloreado. ¿Por qué? Bueno, porque el espectro a la entrada es plano y a la salida va a depender obviamente de la respuesta al impulso h de t, ¿sí? La salida en el dominio del tiempo, las realizaciones, ¿qué forma van a tener? Y van a ser la convolución entre la respuesta al impulso del sistema LTI que estemos analizando y la realización de ruido blanco que esté procesando. Si aplicamos los resultados vistos anteriormente, la autocorrelación de salida va a ser la convolución de H conjugado con H con la autocorrelación de entrada. Eso nos va a quedar directamente que la autocorrelación de salida va a ser la convolución entre H conjugado y H. ¿Qué es lo que vemos acá en esta expresión? Bueno, acá es un poco, se empieza a entender por qué la salida esta I de T va a ser ruido coloreado. La autocorrelación de entrada estaba dada por N0 por el impulsito estaba dado por este impulso, no por esta expresión. Es decir que podíamos ver que alcanzaba que se disparaba por el impulsito en tau igual a 0, es decir que estaba concentrada la función de autocorrelación en tau igual a 0. Esa concentración queda por el accionar del sistema LTI dispersa. ¿Y de qué forma se dispersa? Se dispersa de esta forma, ¿sí? H conjugado por H, ¿sí? Cuando yo hago cuando resolvemos esa cuentita, ese impulsito que ingresaba a este sistema LTI, cuando digo impulsito estoy pensando en la función de autocorrelación del ruido blanco, queda disperso en una señal definida por H conjugado por la convolución de H. En el plano frecuencial, ¿cómo se ve eso? Yo tenía densidad espectral de potencia uniforme en todo el espectro y se termina acotando a el soporte de la respuesta en frecuencia, ¿sí? O sea, me va a quedar un valor que va a depender directamente de la respuesta en frecuencia de HF al cuadrado. Pero no solamente eso, o sea, va a tener una forma definida por la respuesta HF entre el soporte de DF y fuera de ese soporte va a ser nula, ¿sí? Es decir que se concentró en el ancho de banda del sistema. Lo interesante de este ejemplito, amén de que es todo muy genérico, es que nos muestra que el ruido blanco constituye un bloque fundamental en lo que es la teoría de procesos estocásticos porque me permite construir la densidad espectral de potencia de cualquier proceso estocástico. Eso lo vemos en esta expresión, ¿sí? Si a mí me dan cierta densidad espectral de potencia, yo puedo modelarla a partir de la respuesta en frecuencia de un sistema que, bueno, eso es lo que me va a costar encontrar, a partir de la respuesta en frecuencia por ruido blanco como entrada. Eso la verdad que es un resultado muy importante. Y ya que hablamos una vez más de ruido blanco, es importante hacer hincapié en esto, ¿no? Que un ruido blanco no implica ningún tipo de distribución, es decir, que el ruido blanco no tiene por qué ser gaussiano. Es decir, que el ruido blanco es una cosa y un proceso gaussiano es otra cosa. Son totalmente distintos, ¿sí? Siempre queda, lamentablemente, no sé por qué, la idea de que ruido blanco es gaussiano y nada más alejado de eso. Bueno,
Les dejo para que trabajen ustedes un proceso estocástico autorregresivo de orden 1, definido de esta forma, es decir que la dependencia en el instante de tiempo n es hacia una observación pasada. Vamos a entonces para este proceso estocástico autorregresivo de orden 1 calcular la respuesta del impulso y el espectro a la salida y la función de autocorrección, ¿sí? Vamos a suponer que el ruido blanco es de medida cero, ¿sí? No, perdón, no lo había dicho, me parece que x de n va a ser un proceso ruido blanco de medida cero. Bueno, hasta acá llegamos con esta presentación.